Masejet Baba Batra Daf Kuf Baba Mudalev 106a, primera línea. Dice la Mishnah: Besimanav ubintzarav pachot shtut higio at shtut yenake. La Mishnah nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si una persona, por decir Shimón, le vende a su compañero, por decir Reubén, un betkor afar, un lote de tierra apto para sembrar con un tamaño, con un área de un betkor, que como ya hemos dicho varias veces antes, es equivalente a un área de 75,000 amot, codos cuadrados? Y en el momento de la venta, le agrega y le dice Shimón, el vendedor, al comprador Reubén, ¿a qué lote de tierra se refiere? O sea, le identifica el campo por sus puntos de referencia, sus señales, y por sus linderos, por sus límites. O sea, básicamente le dice esta tierra. ¿Sí? Se le identifica. Recibe Reubén la tierra y se da cuenta que el área que recibió no es el área que fue hablado, que fue pactado. Dice la Mishnah Halajá es la siguiente: si la diferencia, ya sea más pequeña o más grande, es menos de un sexto de un betkor, un sexto de un betkor, si es menos, recae la compra y venta, así mismo como está, aunque haya una diferencia grande, hasta un sexto. Sin embargo, más de un sexto, ahí sí tiene que el vendedor regresar la diferencia en el dinero que había recibido, o en el caso que recibió el comprador más, pues él va a tener que regresar esa diferencia. Así nos dice la Mishnah. Entonces, otra vez, si hasta un sexto, recae la compra y venta. Cuando es más de un sexto, ahí se tiene que regresar la diferencia. Aclaremos y expliquemos un poco más. Vimos anteriormente que cuando Shimón, en el momento de la venta, le dijo según una medida del acuerdo, o sea, según una medida exacta, ahí no puede haber ninguna diferencia, ni la más mínima. Por otro lado, vimos que cuando le dijo Hen Haser En Yater, un poco menos, un poco más, o sea, aproximado, ahí, si hay una diferencia hasta un cuarto de un kav por cada CA, o sea, en un betkor son 7 kavin y medio, ahí recae. Aquí nuestra Mishnah nos dice, inclusive si hay una diferencia mayor, hasta un sexto, recae. ¿Por qué? Explico, porque aquí, como dijimos en el principio de esta clase, cuando Shimón le vende a Reubén este betkor, este área de 75,000 amos cuadradas, le dice qué tierra es, le identifica la tierra. Entonces es como si fuese que le está diciendo que esta tierra, aquí la tienes enfrente tuya, esta es. Entonces si la acepta el comprador, la acepta como es. Por eso que hay una diferencia mayor, hasta un sexto, recae. Ya sea que la diferencia es para menos o para más, hasta un sexto, recae. Después de un sexto, ahí ya se tiene que regresar la diferencia. Así nos dice esta Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Itmar, Rabuna amar shtut que pachot mishtut. Rabiuda amar shtut que yoter mishtut. Rabuna amar shtut que pachot mishtut achika amar. Pachot mishtut ushtut bichlal. Higio yoter mishtut yenake. Rabiuda amar shtut que yoter mishtut achika amar. Pachot mishtut higio at shtut ushtut bichlal yenake. La Gemara nos trae una discusión, un mahloket entre Rabuna y Rabiuda. ¿Qué pasa cuando la diferencia, en este caso de la Mishnah, es exacto un sexto? La Mishnah nos habló cuando es menos de un sexto o cuando es más de un sexto. Cuando es un menos recae, cuando es menos de un sexto hasta un sexto recae. Cuando es más de un sexto no recae. ¿Qué pasa cuando es un sexto exacto? ¿Sí? Digamos el área que se vendió es 60,000 amot y la diferencia es 10,000 amot. ¿Sí? O 75,000 amot y la diferencia es aproximado 12,500 amot. ¿Sí? Un sexto. Exacto, un sexto. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Es como si fuese menos de un sexto y recae? ¿O como si fuese más de un sexto y no recae? Dice la Gemara Mahloket. Rabuna opina, un sexto exacto es como si fuese menos y por ende recae la compra y venta. Rabiuda dice no, un sexto exacto es como si fuese ya más de un sexto y no recae. Se tiene que regresar la diferencia. Sí, o sea, recae la compra y venta, pero no sobre la diferencia.
Y la Gemara explica, Rabuna opina que un sexto exacto es como si fuese menos de un sexto, porque él entiende que la Mishnah cuando nos dice menos de un sexto, se refiere hasta un sexto, incluyendo un sexto, recae. Y después nos dice más de un sexto, es más de un sexto, no recae. O sea, se tiene que regresar. ¿Y en a qué? Hay que regresar. Y Rabbi Yehuda opina que cuando la Mishnah nos dice, Rabbi Yehuda que opina que un sexto es como si fuese más de un sexto, él opina que cuando la Mishnah nos dice menos de un sexto recae es menos de un sexto. Pero cuando nos dice un sexto o más es, cuando nos dice más de un sexto es desde un sexto en adelante. Ad Bichlal, hacia arriba. Así nos dice la Gemara. La Gemara a continuación pregunta en contra Rabuna, la primera opinión. ¿Qué opina que qué? Repitamos, que un sexto exacto es como si fuese, tiene la misma alajá de menos de un sexto que recae la venta a sí mismo como queda. Meitive, besimanav ubimtzarav, pichet shtut o tir shtut, hare hu keshum hadayanim. והגיעו. והשום הדיינים דשטות, כיותר משטות הוא. המלאך הרבנונה ולתמך הגיעו קטני, אלא כשום הדיינים ולא כשום הדיינים. הדיינים כשום הדיינים לשטות ולא כשום הדיינים, דילו אתה בטל מקח ואילו אחא הגיעו. La Gemara intenta preguntar en contra de Rabuna de la siguiente baraita. Escuchen bien, la baraita dice lo siguiente. Una persona, por decir Shimón, el caso de nuestra Mishnah, le vende a su compañero un lote de tierra. Por decir, con un área, digamos un betkor, 75,000 amos cuadradas. Y le identifica el campo por sus puntos de referencia, por sus señales y por sus límites. O sea, le dice esta tierra. O sea, le dice Besimaná o Bemtzarab. O sea, el caso de nuestra Mishnah. Escuchen bien. Dice la baraita, si hubo una diferencia de un sexto menos o más, pero de un sexto, en relación al área que habían pactado, aplica la halajá, la regla, la ley, como si fuese Shum HaDayanim, que es Shum HaDayanim como la ley de evaluación de los jueces. Muchas cosas decimos que los Dayanim pueden evaluar. Ellos deciden, y después, ¿qué pasa si se equivocaron? Lo mismo que pasa ahí es lo que pasa aquí. ¿Que qué? Que si hubo una evaluación de los jueces y se equivocaron en la halajá, es que ¿qué? Que recae. Firme, queda establecido. Aquí también. Queda establecido igual que allá, que en los Shuma Dayanim. Y en Shuma Dayanim, ¿cuál es la halajá exacto con más detalles? En Shuma Dayanim, cuando se equivocaron los Dayanim, los jueces, con un sexto de diferencia de la realidad, es como si fuese que se equivocaron por encima de un sexto. Entonces, el hecho que la baraita me dice que aquí es como si fuese Shuma Dayanim que se equivocaron, y en Shuma Dayanim que se equivocaron, cuando se equivocan un sexto es como si fuese más. Aquí también, cuando se equivocan un sexto es como si fuese más. No como Rabuna que dice que un sexto es como si fuese menos. Así le preguntan a Rabuna. Responde Rabuna, un segundo. Y según tú, Rabbi Yehuda, ¿sí? Que me estás haciendo esta pregunta, esta baraita, no me cuadra, porque esta baraita que nos dice, repito lo que dice la baraita, Pichet shtut o tir shtut. ¿Qué significa eso? Cuando la diferencia fue shtut. ¿Qué es shtut? Un sexto exacto, ya sea para menos o para más. Pero dice, en el caso de la baraita es cuando la diferencia fue ¿qué? Un sexto. Y dice que meforash higio. ¿Qué siguió? Que recae, así mismo como está. O sea que un sexto es exacto, un sexto exacto como si fuese menos. ¿Sí? Entonces obligatoriamente tenemos que decir que a pesar que la baraita nos dijo que es como si fuese una evaluación de los jueces que se equivocaron, no se refiere a decir la baraita que es exactamente como la evaluación de los jueces, sino es como de que el nivel, que el número es un sexto, ¿sí? No que es un cuarto de un K por sea, es un sexto, pero no exactamente como la evaluación de los jueces, porque en la evaluación de los jueces un sexto exacto es como si fuese más. Y aquí un sexto exacto es como si fuese menos. O sea, cuando la baraita te dice que es como la evaluación de los jueces que se equivocaron, es la idea, que es hasta un sexto. Pero el sexto mismo ya es diferente de los jueces, que ahí es como si fuese más, aquí es como si fuese menos. Entonces no hay pregunta en contra de mí. Así dice Rabuna. La Gemara trae el siguiente caso. Rapapá Zabanar A Meahu Gavra. Amar le Havia Esrin Gerive Mashche. Velo Avay Ela Jamesra. Ata la Kame de Avaye. Amar le Savart Vekabelt. ואדם פחות משטות הגיעו. עד שטות דינקה, הנמיליך דלוקים לבגבה.
אבל אחד הקים בגבה, סבר וקבל. והעשרים אמר לי, דעדיפה כעשרים. Escuchen este caso, Rabotay. Dice la Guimara, Rav Papá mismo, él mismo, compró un lote de tierra de una persona. Digamos, un vendedor, ya vemos al vendedor como Shimón le vendió, no a Reuben, a Rav Papá, le vendió un lote de tierra. Y en el momento de la venta, le dijo el vendedor, por decir Shimón, a Rav Papá, quiero que sepas que te estoy vendiendo esta tierra que te estoy vendiendo, tiene 20 medidas, o sea, tiene 20 CA. Y le mencionó, le identificó la tierra. El caso de nuestra Mishnah, que se le identificó, le dijo, mira esta que tiene estas señales, estos linderos, etcétera, etcétera. Recibe Rav Papá la tierra, la mide y se da cuenta que no hay 20 CA como le dijo, sino que ¿cuántas hay? No hay 20 medidas, 20 CA, sino nada más hay ¿qué? 15. Hay solo 15. Bueno, Rav Papá se molestó y fue a preguntarle a Abayé. Y fue a demandar al vendedor. Mira, me dijo 20 y me dio ¿cuánto? 15. Le dice a Abayé, lo siento mucho. Tú sabías que esa tierra tenía 15 CA y aún así lo aceptaste. Eso nos demuestra que tú perdonaste la diferencia y por lo tanto no puedes demandar a tu vendedor. Viene Rav Papá y le dice, pero un segundo. En nuestra Mishnah, sobre este mismo caso está escrito que ¿qué? Hasta un sexto queda establecida la compra y venta a sí mismo. Más de un sexto tiene que regresar la diferencia. Y aquí hay más de un sexto. De 25 es un cuarto. O sea, la diferencia es mucho más que un sexto. Entonces debería, yo seguro que puedo pedir la diferencia. Como está escrito en la Mishnah, ¿en qué puedo pedir la diferencia? Le responde a Abayé, todo lo que está escrito en nuestra Mishnah es cuando no obstante le dijo cuando no obstante le dijo Besimanabu, Tzarab, le identificó la tierra, pero no conoce la tierra que se está vendiendo. Ahí, cuando lo engañaste por más de un sexto, lo engañaste, págale. Pero aquí, en este caso, tú conoces la tierra. Conoces la tierra. Entonces él te dice 20, tú sabes que es 15. Entonces tú la aceptaste, tú aceptaste esa tierra conociéndola, si bien que aceptar esa como está. Entonces por eso recae. Dice la pregunta todavía, pero no, le dice Rav Papá, pero no me cuadra porque al fin y al cabo el vendedor a mí me dijo que tiene 20. Dice, no. Respondió Abayé, Rav Papá, el vendedor te puede argumentar. Cuando te dije que tiene 20, tú conoces exactamente el tamaño. Cuando te dije que tiene 20, me refería a decir que la calidad de la tierra es como si fuese, no obstante son 15, pero la calidad es como si fuese que tiene ¿qué? Que tiene 20. Pero todo esto obviamente, ¿por qué? Porque tú, Rav Papá, el comprador, conocías la tierra. Entonces, ¿qué aceptas? Si la aceptas es porque la aceptaste y lo perdonaste y en este caso no puedes demandar, aunque la diferencia es por encima de un sexto. Muy bien. Seguimos. Tania, Rabbi Yossi Omer, Ahim shechalku, kevan she'ala goral le'ehad mehem, kanu kulam, ma itama, amar Rabbi Elazar, kitchilat eretz Israel. Ma tchilat begoral, afkan begoral. Ima le'anan bekalpi, ve'urim ve'tumim, afkan bekalpi ve'urim ve'tumim. Amar Rav Asher, be'ahu ana de katzaite le'adade, perdón, gambre umaknu laadade. La Gemara tiene una varita interesante. Dos hermanos reciben una herencia de su papá que fallece y dividen la herencia con un sorteo, no con un acuerdo, sino con un sorteo. ¿Sí? No dos hermanos, dos o más. ¿Sí? Y viene el primero y saca un papelito y ya sabe cuál es su parte. Dice Rabbi Yossi en la baraitá, apenas el primer hermano sacó el papelito, ya causa que el otro adquiera lo que queda. No hace falta que el otro saque el otro papelito. ¿Sí? En un caso, muy bien, en un caso que son dos, pues cuando el primero sacó, ya queda adquirido para el primero que sacó y el segundo lo que queda. No hace falta que saque el segundo papel. Y cuando son tres, pues apenas el primero sacó, ya queda adquirido para el primero y lo que queda para los dos. ¿Sí? Ya que adquirido después se saca para poder saber qué es cada uno. Pero así nos enseña Rabbi Yossi, que apenas uno saca, ya queda la adquisición. Hablemos de dos, más fácil, ¿sí? Ya queda adquirido para el que sacó y automáticamente lo que queda para el otro o para los demás, si son más de uno. Si es más de dos hermanos, o sea, más de uno que queda. Así nos dice la baraita, así nos dice Rabbi Yossi en la baraita. Pregúntale a Gemara, ¿cuál es la razón que sirve ese quinián? Digo, aquí el segundo al fin y al cabo. El primero, listo, hizo sorteo, sacó su papelito.
Pero ¿cómo? A través de que el primero saca, el segundo va a adquirir la segunda parte. Sí, pero no hay más, ¿de acuerdo? Entonces ese seguro va a ser para él, pero tiene que sacar el papelito. ¿Con qué quinial lo está haciendo? ¿Con qué adquisición? Dice Rabbi Elazar, no, es un tipo de adquisición especial, como cuando se dividió la tierra en el momento de Yoshua bin Nun. ¿Sí? ¿Cómo se dividió? Con sorteo. Y apenas se hizo el sorteo, el primero que sacó ya causó que los demás adquieran. Solo que no saben qué parte hasta que cada uno sacó, pero ya el primero que sacó ya adquiere para él y para los demás. O sea, para él lo que sacó y el resto es para los demás seguro. Y no hay retracto en esa parte. ¿Sí? De la misma manera que la división de la tierra era así, con sorteo, pues aquí también es así. Dicen, pero es muy diferente. En la división de la tierra de Israel, con Yoshua bin Nun, había un sorteo que se sacaba un papelito de una caja, de un calpi. Y adicionalmente había Urim Betumim. Entonces deberíamos decir que aquí también solo sirve sorteo cuando lo sacas de una caja y hay Urim Betumim. Si me lo vas a comparar con la división que hubo de la tierra de Israel, compararlo completo. Dice Rabasheno. La fuente es de la división de la tierra de Israel. ¿Qué el sorteo sirve? Pero el sorteo en la división de Israel había Calpi y Urim Betumim. Y aquí inclusive sin Calpi y Urim Betumim también sirve. Dice la Gemara, ¿sabes por qué aquí sirve aunque no hay Urim Betumim? Porque aquí hay algo que recibe cada uno. Hay una hana'a, hay un beneficio, hay un provecho que cada uno tiene cuando se hace un sorteo. Cada uno está tranquilo que lo que cada uno saque se va a aceptar. Todos van a aceptar la parte de cada uno y la parte del otro. Entonces, por el beneficio que saben que al cada uno sacar un papelito va a haber shalom, va a haber unión, se va a aceptar, va a haber consentimiento, se va a aceptar, ese beneficio que cada uno recibe, que está tranquilo que la división va a ser una buena división y no va a haber vuelta atrás, ese beneficio que reciben, a través de eso ellos están dispuestos a adquirir la parte. No hay Urim Betumim, no, pero aquí sirve como un cambio, están recibiendo esto y a cambio de eso están adquiriendo. Esa es la manera como sirve. Entonces la fuente de que existe el concepto de sorteo es de la división de Eretz Israel, pero no sirve igual, porque en la división de Eretz Israel es con Urim Betumim y Calpi, ¿sí? Y una normal, una división de una Yerushá, de una herencia normal, no se necesita ni Calpi, ni Kaj, ni Urim Betumim. Y entonces, ¿cómo sirve? A través del beneficio, por el beneficio que cada uno recibe, cada uno tiene un provecho de los demás, a través de cada uno acepta, va a aceptar lo que va a recibir, por eso cada uno acepta de adquirir a favor del otro lo que le toque. Así como un cambio. Por el beneficio recibo, ¿qué es un cambio? Recibo y a cambio te doy. Aquí también recibo provecho y a cambio del provecho que estoy recibiendo, a cambio del beneficio que estoy recibiendo, te doy el derecho de adquirir tu parte. Es como algo así. Ok. Seguimos. Itmar. Shene achin shechalku. ובא להם אח ממדינת הים, רב אמר בטלה מחלוקת, ושמואל אמר מקמצין. Expliquemos esta parte, ahorita seguimos. La Gemara nos trae dos mahlokot, acabamos de leer el primero, sobre hermanos que se dividen una herencia. El primero es el que acabamos de leer. Es el siguiente. Dos hermanos, aquí sí son no dos ni tres, dos hermanos, que dividen una herencia entre ellos, pensando que son los únicos hermanos, los únicos herederos. Cada uno recibe 50%. Después de que la dividieron entre ellos, viene un tercer hermano de la diáspora, de Mdinat Hayam, y dice, yo también soy hermano aquí, soy hijo también del difunto. ¿Qué pasa en este caso? Mahloket, dice la Gemara. Rab opina, quedó anulado la primera división, la primera separación, porque la hicieron basándose en que hay dos y en verdad hay tres. Entonces se anula todo y se vuelve a dividir entre tres. Así opina Rab. Batla Mahloket, se anula la primera división. Mahloket, la primera división. Shmuel, sin embargo, dice Mekametzin. No queda anulado. ¿Qué pasó? El primer hermano se llama Reuben, el segundo se llama Shimón, el tercero se llama Levi. Reuben y Shimón dividieron 50-50, pues que cada uno le dé un tercio de su parte a favor del tercero. Entonces, de tal manera que el tercero va a tener 2/3, ¿sí? Y el otro va a tener 2/3, cada uno le da un tercio, ¿sí? Y cada uno va a tener 2/3, o sea, 33%, ¿sí? 33% cada uno va a tener. Cuando cada uno le da un tercio, otra vez, Reuben recibió 50%,
Shimon 50%, de repente viene el tercer hermano, no queda anulado. Se mantiene esta división, solo que Reubén tiene que dar de su parte un tercio a favor de Leví y Shimon tiene que dar de su parte un tercio a favor de Leví, de tal manera que cada uno se va a quedar con 33%. 33% cada uno va a recibir de la totalidad de la herencia. ¿Sí? Así nos dice Shmuel. O sea, repito, tenemos un mahloket si se queda anulada la división o no. Según Rab, queda anulada y hay que empezar todo de vuelta. Según Shmuel, no queda anulado, simplemente cada uno tiene que dar un tercio de la parte que había recibido. Rubén un tercio, Shmuel un tercio, Rubén un tercio y Shimon un tercio a favor de Leví. Ahorita cada uno va a tener equivalente. O sea que no queda anulada la primera división, pero sí hay que hacer una división adicional, una división adicional. Cada uno tiene que aportar al tercer hermano. Obviamente estamos hablando cuando el tercer hermano que llegó, pues ellos no sabían que existía, pero cuando vino se trajo pruebas y no hay duda que es un tercer hermano. ¿Sí? So, discuten si se queda anulada la primera división completamente. No, según Rab sí, según Shmuel, no. Así nos dice la Gemara. Bien, la Gemara pregunta en contra Rab lo siguiente. Amar le Rab Nachman, le Rab de Amar batla mahloket, alma hadardina, ela meatani betlata, de kaim veazul betre minayu upalu, ajinami de batla mahloket. Ajiashta atam najite adata de betlata meikara. Ajá, lo najite adata de betlata meikara. Le pregunta Rab a Rab Nachman. Según la opinión de Rab, ¿qué dice Rab? Que cuando se hizo una división entre dos hermanos pensando que son los únicos y de repente después llegó un tercer hermano, ¿qué dice Rab? Que queda anulada la división completamente, tienen que volver a redividir, tienen que volver a dividir entre ellos. O sea que se reversa la justicia. ¿Sí? Al principio se estableció algo y reversamos la halajá, reversamos la ley, se anula y se hace otra cosa. Entonces tengo un problema, porque hay otro caso que es el siguiente. ¿Qué pasa? Hay tres socios de un negocio, no tres herederos, tres socios, ¿sí? Y vienen dos de ellos y dividen su parte y se retiran del negocio, sin que el tercero sepa. Obviamente cada uno agarra su parte, cada uno agarra un tercio, el primero agarra un tercio, el segundo agarra un tercio, sin que el tercero sepa, sabe, ¿sí? También en este caso vamos a decir que cuando viene el tercero y dice, no me interesa hacer la división, ¿se va a anular y no se va a poder dividir? Claro que no. Dos tienen todo el derecho de ¿qué? De salirse de la sociedad. Pero según Rab debería ser que si hizo sin su consentimiento y vino, se reversa la ley, lo establecido. Entonces se debe volver a vivir. Y claro que no es así. Dice, no me preguntes ese caso, eso es muy diferente. Ahí, desde un principio, en el caso de los socios, los dos primeros agarraron su parte nada más y dejaron la tercera parte para el tercero. Entonces, por eso no se reversa nada. Pero aquí, estos dos hermanos al principio dividieron entre ellos nada más, no para el tercero. Entonces, por eso Rab dice que en este caso, ¿qué? Se anula completamente. Sigue diciendo la Gemara. Amarle Rabapá le Abaye, Lishmuel de amarme kamtzin, le memora de Kamdina, de Arabu Shmuel de Ambre Tarvayu, Korbe Shloshim ani mocherlach, Yahola Hazor Boa Filu Besea Achrona, Korbe Shloshim Sea Besea ani mocherlach, Rishon Kana. Hatam Avud Rabbanan Milta de Níjale le mojer, Beníjale le loqueach. La Gemara ahorita pregunta en contra de Shmuel. ¿Qué dice Shmuel? Que cuando hay dos hermanos que dividen la herencia y de repente después viene un tercer hermano, no se anula la primera división, se mantiene, solo que cada uno de los hermanos tiene que ajustar y aportar la diferencia a favor del tercer hermano. Cada uno tiene que dar un tercio de lo que recibió. Dice la Gemara, o sea, que no reversamos el juicio, la ley. Si ya se estableció, queda establecida. Dice la Gemara, no me cuadra esto. Porque Rab y Shmuel, ambos opinan, ¿sí? Lo vimos anteriormente, en la clase anterior, que cuando una persona le vende a su compañero, por decir Shimon le vende a Reubén granos, y en el momento de venderle granos, le vende un cor, 30 CA de granos, y en el momento de vender le dice, te vendo un cor, o sea, te vendo 30 CA por 30 selaim. En ese caso, si le entregó 29, todavía se puede retractar. ¿Por qué? Porque le dijo, te vendo un cor por 30 selaim, es un paquete entero, hasta que no reciba los cor, hágame shijá sobre ellos, no, todavía me puedo retractar. Sin embargo, dijeron ellos dos también que cuando le dijo, te vendo un cor, o sea, 30 CA por 30 selaim, o sea, y le agregó y le dijo, o sea, una CA por cada cela, ahí cada vez que recibe una CA ya queda adquirida, no se puede retratar sobre ella, solo se puede retratar sobre lo que queda. Enfoquémonos en la primera halajá de Shmuel. ¿Qué dijo la primera halajá de Shmuel junto con Rab? Que cuando le dijo, le está vendiendo granos, está vendiendo 30 CA un cor de granos, si le dice en la primera halajá, 30 CA por 30 selaim y ya, ahí decimos que
se puede retractar mientras que no ha recibido todo. O sea, mientras que recibió menos de lo pactado, 29, no 30 sea, se puede ¿qué? Retractar. Dice la Gemara, si cuando el comprador recibe menos, está recibiendo menos 29 de lo que pactaron y decimos que se puede ¿qué? Retractar. Kol shiken, que se podrían retractar cuando dos hermanos reciben más de lo que les pertenece. Así pregunta la Gemara. Entonces, ¿cómo Shmuel dice? Se establece, se mantiene el juicio, no se puede retractar, no se puede reversar. Dice, si se puede reversar, si se puede retractar cuando el comprador recibe menos, con Shiken que se puede retractar cuando recibe más de lo que se merece. Y estas dos personas, estos dos hermanos recibieron ¿qué? Más. Entonces debería ser que cuando viene el tercero se retracta completa la división y se anula y se reversa. Dice la Gemara, no, es muy diferente, dice la Gemara. El caso de la compra y venta, ¿sí? Del cor de los granos, es una tacaná que Jamim hicieron a favor del vendedor y a favor del comprador, porque ambos tienen interés que tengan una opción de retractarse hasta que se entregue la última CA, ¿sí? Y por eso si va en la 29, no se ha entregado, ambos tienen interés, el vendedor a veces quiere retractarse en la venta, entonces le damos a beneficio a él, y también a veces el comprador quiere retractarse, le damos el beneficio a él. Se llama el beneficio, Jamim hicieron una tacaná, un decreto, establecieron que hasta que no se entregue todo, se pueden retractar ambos. A veces es bueno para el comprador, a veces es bueno para el vendedor. Pero en el caso de los hermanos que dividieron la herencia, cada uno tiene interés, ¿sí?, de dividir y disolver la sociedad, la herencia, disolver y dividir entre ellos lo antes posible. Cada uno quiere recibir su parte. Por eso Shmuel nos enseña que en ese caso, si viene un tercer hermano después, la división se mantiene de los primeros porque tienen interés en que se mantenga, ¿sí? Porque tenían interés en que lo antes posible se pueda dividir y solo tienen que aportar la diferencia mekamtzin. Cada uno saca de su parte un tercio a favor del tercer hermano. Sigamos un poco más. Itmar. Achim shechalku baba al chov venatal chekol shel echad mehem Rab amar batla machloket ushmuel amar viter verabasi amar notel revia bekarka u revia bemaot. Rab amar batla machloket kasavar achim shechalku yorshim hen ושמואל אמר ויתר כסבר, אחים שחלקו לקוחות אבו, וכלוקח שלא באחריות דמה. רב אסי מסב קלעי כי יורשין אבו, y לקוחות אבו, ילקח נוטל רביע בקרקע ורביע במעות. La Gemara nos trae una segunda discusión relacionada con la herencia de hermanos que heredan una tierra. Escuchen bien, digamos que son dos hermanos que heredan una tierra. Y viene un Baal Jov. ¿Qué es un Baal Jov? Un prestamista. ¿Quién le debía al prestamista dinero? No ellos. ¿Quién le debía? El papá. Entonces el papá murió y le debía dinero a un prestamista. Y dejó dos hijos, Reubén y Shimón. Y Reubén y Shimón se dividieron la herencia 50-50. Viene el prestamista, saca el Shtar Hov, el documento de préstamo, y Shaibud tiene garantía, le agarra y le coge todas las propiedades. ¿A quién? A uno de los hermanos, a Reubén, digamos. ¿Cómo hacemos? Ahorita, Reubén tiene el derecho de quitarle a Shimón una parte. ¿Cómo funciona? Dice la Gemara, triple mahloket. Tres opiniones. Este es el segundo mahloket que mencionamos en herencia. Este es. Tres opiniones. Rav dice, si le quitaron toda la herencia a Reubén, toda su parte, se anula la división de herencia. Y de lo que queda se tiene que volver a dividir. Se reversa. Así dice ¿quién? Rav. Batla mahloket. Shmuel dice, viter. A Reubén que le quitaron, renunció a su herencia. O sea, pierde su herencia completamente. A él ya le dividieron su parte. Cuando se la quitan, se la quitaron a él. Y Shimón se puede quedar con su parte completa y no hay ningún problema. Shimón. Esta así opina Shmuel. Tercera opinión, Rabasí. Ni como uno ni como otro. Rav dice que se vuelva a dividir 50-50 lo que queda. Shmuel dice que lo perdió completamente. ¿Sabes qué? Un cuarto nada más. No le des mitad y mitad de lo que queda, como dice Shmuel. No como Rav dice que se vuelve a dividir, o sea, 50-50 de lo que queda, sino dale un cuarto. Que Reubén reciba un cuarto de la parte de ¿quién? De Shimón. Ya sea en tierra o, si quiere, Shimón puede también liquidarlo, ese cuarto,
en bienes o en dinero. O sea que Rabasí es una pshara entre los dos. Shmuel dice pierde completamente. Rav dice se vuelve a dividir, o sea, recibe un 50% de lo que queda. Él dice no, 25% de lo de Shimon. ¿Por qué cada uno opina lo que opina? Explica la Guimara. Rav opina que se anula la división y se vuelve a dividir de lo que queda. ¿Sí? Porque él opina, aunque los hermanos ya se habían dividido antes, siguen teniendo y siguen estando en estatus de herederos. ¿Sí? Cuando se dividen, uno puede decir, ya se dividieron, ya son como si fuesen compradores. Adquisición, ya son compradores ahorita, como si ya cada uno recibió su parte. No, dice Rav, siguen siendo herederos. Y si siguen siendo herederos, ¿quién tiene que pagar la deuda del papá? De bienes del papá, los herederos. Entonces la obligación de pagar recae sobre quién. Se lo quitaron no obstante a Reubén todo, pero ¿a quién recae a los dos? ¿Sabes qué? Se lo quitaron a Reubén, pero recae a los dos. Entonces para que Shimon pague la mitad. Por eso se mezcla todo y se vuelve a dividir otra vez. Shmuel, sin embargo, dice, no, cuando herederos son herederos, pero una vez ya se dividieron, ya es compradores. Compradores Belia Harayut, sin garantía. Y por lo tanto, si ya soy compradores, ya es mío 100% y ya es tuyo 100%. Y si me lo quitan a mí, pues yo pierdo. Porque va a perder el otro. ¿Qué tiene que ver? Ya no somos más ambos responsables a quien se lo quita perdió. Y Rabasí tiene duda si una vez se dividieron siguen siendo considerados herederos o compradores y por eso dice ni uno ni otro, pshara, 25%. Reubén recibe 25% de Shimon. Esta es el segundo mahloket. ¿Cuál es la halajá sobre estos dos mahlokot que vimos? ¿Cuáles son los dos mahlokot? Un mahloket es el último, empecemos por el último, que es cuando hay dos hermanos que se dividen y después viene un prestamista del padre y le cobra a un hermano y se queda sin nada. ¿Sí? Este es un mahloket. Y el otro mahloket es el primero que vimos, que es cuando hay dos hermanos que de repente después viene un tercero. ¿Sí? ¿Cuál es la halajá? Amar papá ilgeta bechol hanishmaateta mekamtzin. Amimar amar batla mahloket. Ve ilgeta batla mahloket. Dice el papá la halajá en ambos mahlokot es mekamtzin. ¿Sí? ¿Qué es mekamtzin? Mekamtzin es que sacamos. O sea, en la primera discusión que vino un tercer heredero, decimos que la halajá es como Shmuel, que se mantiene la división, solo que cada uno saca una parte para aportarle al tercer hermano. Y en el segundo caso, ¿cuál es el segundo caso? Cuando un prestamista viene y cobra, ahí es como Rav, aquí es algo un poquito así, como Rav que tiene el derecho de cobrar Reubén todo, a Shimon no todo, pero Mekamtzin se saca, no se tiene que volver a dividir, sino simplemente Shimon puede darle la mitad de su parte, lo que él desea. O sea, es como Rav, pero no completamente como Rav. Rav fue el que dijo Batla Mahloket y se vuelve a dividir de lo que queda. Aquí él dice, la halajá, papá dice que en ambos casos la halajá es Mekamtzin. En el primer Mahloket, la halajá es Mekamtzin como Shmuel. Y en el segundo es que se mantiene la división y Shimon, del 50%, ya el 50% de la parte de Rubén se la quitaron. Y de lo de Shimon no hace falta volver a dividir completamente entre los dos. Shimon simplemente quita parte de la mitad y saca su mitad de lo que tiene y le da a Rubén. No hace falta volver a dividir. Pero es la misma idea de Rav, solo que Rav va un punto más, que hace falta de volver a dividir. Aquí es la misma idea, que, o sea, recibe al final lo mismo Reubén, un 50% de lo que queda, pero Shimon decide qué es lo que le da. No hace falta volver a dividir. ¿Sí? Así opina Rav papá. Y Amimar dice, no, Batla Mahloket. En ambos mahlokot, en ambas discusiones, en ambos casos, no decimos Mekamtzin, que se establece la división y solo tiene que sacar una parte. Si en el primer caso sacar cada uno de ellos y aportar al tercer hermano, y en el segundo que Shimon saque una parte y le dé a Reubén, no, sino Batla Mahloket, literal, se anula la división y se vuelve a dividir. En el primer caso, cuando viene el primer Mahloket, cuando viene el tercer hermano, se anula la división y se vuelve a dividir entre los tres. Y en el segundo caso, cuando le quitaron todo a Reubén, vuelven ambos a dividir. Vuelven a hacer división de lo que queda de Shmuel, o sea, exactamente como la opinión de Rav en el segundo mahloket. Y la halajá es, bueno, tenemos discusión, ¿cuál es la halajá? Según Rav papá, Mekamtzin, y según Amemar, Batla mahloket. ¿Cuál es la halajá? La halajá es como Amemar, que Batla mahloket, que literal se reversa la división y se vuelve a dividir en ambos casos. O sea, en el primer caso, o sea, básicamente la halajá es como Rav en el segundo mahloket. Y en el primero también decimos que es como Rav, que Batla Mahloket literal, que se anula y se vuelve a redividir entre los hermanos. En el primer caso, el tercer hermano también incluido. En el segundo caso, son los dos, pero de lo que queda
de Shimón se vuelve a dividir ahí. Acabamos aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.